Seguimos en Noticias Globo Visión Economía. A esta hora nos acompaña Francisco Allen, gerente de la unidad económica de Data Analysis. Con él vamos a conversar sobre los últimos datos de consumo que se tienen durante lo que ha sido este primer semestre del año 2017 y cómo está entonces la posibilidad de los venezolanos de acceder a productos y servicios. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien, primero que nada quisiera conocer cuál es el balance que ustedes tienen, cuáles son los últimos números o cifras que ustedes manejan en cuanto a los niveles de consumo del venezolano en este momento. Sí, bueno, estamos hablando ya de 4 años consecutivos de crisis económica, una fuerte crisis económica, si se quiere, una de las peores o la peor de la historia venezolana, y eso se evidencia en las encuestas que hemos realizado sobre tendencias del consumidor. Estamos hablando de un consumidor que se ha visto muy golpeado en el bolsillo, ya no solamente un tema de escasez, que era lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Un problema de escasez acentuado en diversas categorías, sino que ahorita, además de eso, estamos hablando de un consumidor que cuando consigue el producto no tiene la capacidad para comprarlo porque están viniendo unos precios exagerados para lo que es el venezolano promedio. Y entonces estamos hablando de un consumidor que prácticamente no tiene acceso a una canasta esencial de bienes, un salario mínimo que ronda junto con el bono alimenticio los 250.000 bolívares, pero una canasta alimentaria que de acuerdo al Senda está alrededor de 1.443.000. O sea, estamos hablando que si una pareja, ¿verdad? Que una familia promedio de 5 personas, padre de familia y madre de familia, en conjunto pueden llegar a 500.000 si ganan los dos el salario mínimo, apenas les daría para cubrir un tercio de la canasta alimentaria básica. Entonces estamos en una situación en verdad bastante crítica para los hogares venezolanos. Desde la unidad de análisis económico de Data Analysis quería consultarle, ¿ustedes han revisado si el ajuste o el constante aumento de precios se da hacia niveles de hiperinflación? ¿O podría identificarse como una hiperinflación? Sí, bueno, el término de hiperinflación es un poco relativo, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha cambiado mucho la dinámica del mercado. Si nos remontamos, ¿no? a los primeros estudios que se hicieron sobre inflación, hiperinflación en la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de que tendríamos que hablar de alrededor de 13.000% de inflación anual. Sin embargo, claro, ese problema fue controlado por la mayoría de los países en el mundo, entonces ahorita estamos hablando de unas cifras quizás un poco más bajas. Si es hiperinflación o no, depende del criterio que se utilice, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de inflaciones ya de 3 dígitos. El año pasado, aunque no hay cifras oficiales, bueno, las estimaciones rondan alrededor de 400%, la más alta del mundo. Para este año estamos hablando de 800, o por encima de 800 se podría alcanzar en inflación anualizada. Entonces, bueno, si es hiperinflación o no, bueno, depende del gusto de cada economista, ¿no? Y de los criterios que utilice para establecer el término, ¿no? Pero lo hecho es que estamos hablando de niveles sumamente elevados que hacen invivible el país hoy en día para un consumidor promedio. Exacto, ese es el sentir del consumidor en este momento, se siente asfixiado ante la economía. Sin duda. O sea, como te comentaba, estamos hablando que un salario mínimo de la pareja, ¿no? De un hogar promedio de 5 personas no alcanza ni para un tercio de lo que es la canasta normal. Entonces se han visto los hogares obligados a recortar en alimentos. Estamos hablando que un 25%, de acuerdo a la encuesta que realizamos, un 25% de los venezolanos no tiene acceso a las 3 comidas diarias, o sea, está comiendo 2 o menos veces al día. Y no solamente, bueno, que come menos, sino que también la calidad ha empeorado. Se han abandonado las proteínas, lo que es carne, lo que es pescado, lo que es pollo, y se ha pasado a comer más carbohidratos, lo cual sin duda afecta, ¿no? Lo que es la salud ¿Qué clase de de las carbohidratos personas. está comiendo en este momento el venezolano? Porque hay ausencia en los anaqueles de harina de maíz, pasta, harina de trigo, es público. De hecho, los sectores siempre lo reportan, las fallas que existen. Sí, pese a que hay niveles de escasez críticos, ¿no? Se han hecho en muchos hogares reservas, stocks de reservas en hogares cuando se podía conseguir, y lo cierto es que en los años anteriores muchos hogares pudieron hacerse con algo de lo que es, por ejemplo, harina de maíz, con lo que es harina de trigo, que es difícil conseguirlo, pero bueno, si es difícil conseguirlo, lo otro es imposible pagarlo. Entonces, aunque hay problemas de escasez, la gente ha tenido que emigrar hacia esos rubros, lo poco que se consigue, y utilizarlo para su cesta de alimentaria normal. Cuando me dices que en este momento, según las cifras de los ingresos que tiene la población, le alcanza para un tercio de la canasta alimentaria, ¿qué quiere decir esto en el caso del resto de servicios? Todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, con el pago de servicios públicos, con el pago de telefonía, con el pago de los colegios, la movilidad.
¿El venezolano ha abandonado este tipo de cosas? ¿Es parte también de la falta de ingresos y del vivir del venezolano? Sin duda, la ha reducido significativamente y algunos los ha tenido que eliminar, por lo que, por ejemplo, lo que es el gasto en recreación. Eso es prácticamente hoy en día inexistente y se puede plasmar en, bueno, cuando uno va a un cine y observa cómo están las colas de los cines o cómo están las salas de los cines prácticamente vacías. Eso es un ejemplo de que era una actividad, si se quiere, típica del venezolano, ¿no? Para esparcirse, ir a un cine. Hoy en día, bueno, se está viendo una reducción importante en todos esos servicios y también en otros productos de consumo como es la ropa y calzado. O sea, estamos hablando que es un tercio para poder cubrir la canasta alimentaria normativa, pero con esos 500.000 de una pareja que, digamos, gane salario mínimo, o sea, aparte tiene que, como tú bien dices, pagar colegios, servicios, ropa, productos de cuidado personal. Entonces, estamos hablando de que sin duda se han tenido que reducir en prácticamente todas las categorías. ¿Tienen ustedes registros de cuál podría ser la media de ingresos de la población en este momento? Sí, bueno, es muy variable, porque así como se ha empobrecido la población, también es cierto que se ha incrementado la desigualdad, ¿no? Porque aquel que tiene posibilidad de obtener algún tipo de ingreso por dólares, entonces, bueno, al cambiarlo al mercado negro, estamos hablando que se mantiene todavía con un elevado poder adquisitivo, mientras que los que ganan en bolívares, evidentemente, se empobrecen día a día. Entonces, hablar de un salario promedio o un ingreso del hogar promedio es complicado, ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, en los estratos bajos que sí están atados completamente a un ingreso en bolívares, o sea, no pasan, en el mejor de los casos, de 1 millón de bolívares. Te lo pregunto porque cuando se hizo el ajuste en el tema tributario en enero, la exención tributaria para las personas, se hablaba de que por lo menos el 80% de la población vivía con 2 salarios mínimos. Por lo tanto, era esta la razón por la que se estaba haciendo esa exención, porque prácticamente todo el país tenía que ir a pagar. Sí, es de esa manera. No estamos hablando que la mayoría de los hogares percibe alrededor de 2 salarios mínimos. Pero en el estratos, digamos, de pobreza moderada, el estrato D, o sea, lo máximo que hemos visto en las encuestas reportadas es ingresos de familiares de 1 millón de bolívares en el mejor de los casos. Dentro de esto, el efecto en la población es el que me señalas. El Estado venezolano insiste en decir que no existe hambre en Venezuela, que su población no está en una condición de necesidades de una ayuda humanitaria en este momento. También quisiera consultártelo y ver cuál es la visión que ustedes tienen desde los estudios que están realizando, porque esta cifra de solo de cubrir un tercio de la canasta es realmente asombrosa y alarmante para la población. Quisiera que lo compares con otros momentos de la economía, a ver en cuánto llegó a estar en los peores momentos que tuvimos en Venezuela. Hacemos una pausa y me lo respondes al regreso. Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Francisco Allen, gerente de la Unidad de Análisis Económico de Data Analysis, y con él vamos a conversar sobre el tema de lo que tiene que ver, o estamos conversando sobre lo que tiene que ver con los niveles de consumo hoy del venezolano. Te dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa. Quisiera saber si este momento es uno de los más difíciles de nuestra historia económica para la población en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a cosas básicas como son alimentos y medicinas en este momento, o si hubo otro momento de nuestra economía en donde también las coyunturas políticas generaron estas dificultades económicas en la población. Te preguntaría hacia el año 92, hacia el año 89. ¿Está igual en este momento la población que en aquel momento o está aún peor? Sí, yo considero en verdad que estamos aún peor que en esos años que también hubo crisis en la década de los 80 y finales de los 80 y inicios de los 90. Generalmente el salario mínimo se establece tomando un patrón de referencia, que es precisamente el precio de esa canasta alimentaria normativa y la cesta básica, ¿no? Que además de lo que son alimentos incluye los servicios fundamentales y otros artículos que también son necesarios para vivir, como el transporte, por ejemplo, productos y servicios. Estamos hablando que ese es el patrón de referencia y el salario mínimo debería estar cónsono, ¿no? a esa cesta de productos básicos para que una familia pudiera cubrirla sin ningún problema. Entonces la relación generalmente solía ser 1 a 1 o había un porcentaje de cobertura del 98% de la cesta, o a veces un poquito más, cuando había un incremento y la inflación todavía no crecía tanto a tal ritmo, entonces tenías un porcentaje de cobertura del 102%, cubrías el 5% y te sobraba todavía un poquito, pero ahorita estamos hablando que apenas es el 33% de lo que se cubre, y no de la canasta básica, de la cesta básica, sino de la canasta alimentaria únicamente.
Entonces, aunque tampoco tengo data, bueno, ya de eso, de Exacto. 3 y 2 décadas atrás, eh, lo cierto, bueno, que esta situación en verdad es bastante crítica y me atrevería a decir que es quizás la peor que hemos tenido ¿Sí en se la ha historia. elevado la cantidad de personas en situación de calle en Venezuela, según los reportes de ustedes? Sí, bueno, ese indicador no lo tenemos, no tenemos un dato duro, pero bueno, yo creo que cualitativamente todos tenemos una percepción, basta ver en la calle donde uno circula constantemente y ver que cada vez se ve una mayor proporción, una mayor cantidad de personas y familias enteras comiendo de la basura, lo cual es una cuestión bastante dolorosa, ¿no? Y plasma un poco la fuerte crisis que estamos viviendo. Hay otras cosas básicas para la familia en este momento, como son el proceso del acceder a educación, que también ha elevado los niveles. ¿Tienen información respecto al tema? ¿Hay deserción o tienen algún registro en cuanto a tema económico de la población que pueda ir a pagar estos servicios, a pagar por una Sí, bueno, educación? ahí hay, si quiere, una situación un poco ambivalente, ¿no? Porque por un lado sí hay deserción, pero por el otro hay algunas familias que más bien estimulan y hacen todo lo posible para que los niños vayan al colegio, pero no solamente por el tema de educación, sino porque en algunos de ellos le dan incluso los alimentos, ¿no? Entonces, muchas veces la única ración de alimento con que cuentan estos niños es la que reciben en el colegio. Entonces, o sea, aparte de brindar educación, pasa a ser un elemento clave a la hora de alimentar a la familia. Entonces, bueno, eso sí hemos visto, ¿no? Mucho ese fenómeno, ¿no? De familias que quisieran tener a los hijos en el hogar para que los ayuden también y los pongan, introducirlos en el mercado laboral para colaborar con la familia, pero a la vez, bueno, ven la educación obviamente como algo necesario, pero además ese alimento que reciben allá Es un aporte, es una ayuda a la es un familia. aporte, evidentemente, al niño y a la familia. Ahora, hemos hablado de lo que tiene que ver con el proceso de las personas, el consumidor como tal. Este efecto de que el consumidor no pueda acceder a bienes porque no le alcanza el ingreso, ¿cómo está afectando ahora al comercio? Revisándolo desde el lado del comercio, ¿cuál es el efecto que está teniendo a nivel comercial Bueno, completamente e negativo. industrial? Estamos hablando, evidentemente, una contracción en lo que son los indicadores de consumo final privado. Nosotros estimamos que para este año se encuentra alrededor de una caída del 10%, cercana al 10%, lo cual es bastante crítico, tomando en cuenta que aparte venimos de 4 años consecutivos de caída. O sea, ¿cuánto estaría acumulado en este momento Bueno, por ejemplo, lo que es el Producto Interno Bruto, alrededor del 40%, 30 y tanto por ciento de de contracción? contracción acumulada desde que inició la crisis a partir del segundo semestre del 2013. Eso en términos de la economía como tal, de lo que tiene que ver con lo que se mueve en la economía, ¿qué efectos tiene? ¿Cómo se ve o cómo se palpa? Bueno, efectos Estaremos hablando críticos, de ¿no? cuánto. Estamos hablando de que nos estamos quedando rezagados, ¿no? Con el resto de la región. Antes Venezuela se mantenía siempre en la vanguardia cuanto a lo que es consumo, en cuanto a lo que es incluso tecnología, vialidad, infraestructura. Y hoy en día, bueno, estamos quedando muy rezagados en ese sentido. También porque no hay capacidad para hacer inversión y no hay tampoco confianza de inversionistas que a lo mejor tengan capital para invertir en el país. Estamos hablando, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de un parque automotriz que está completamente mermado, vehículos nuevos prácticamente no existen, muchas familias también de estratos medios que tienen posibilidad de tener un vehículo lo han tenido que dejar parado porque no tienen para comprar un repuesto o no lo consiguen. Estamos viendo como que se van volviendo cada vez más obsoleto ese parque automotriz y esto ocurre bueno, prácticamente con la industria en general, ¿no? Maquinarias que no se pueden reponer, que no se les puede hacer mantenimiento y eso en la medida que va pasando el tiempo cada vez va haciendo un círculo allí vicioso, una espiral que impacta en el Producto Interno Bruto futuro. ¿A quién responsabiliza el venezolano de la situación económica que estamos atravesando? Sí, bueno, cuando se le pregunta, por ejemplo, cómo califica el venezolano la situación económica actual, estamos hablando que 9 de cada 10 venezolanos dice que la situación es crítica, ¿no? Que la situación la valoran desde de mala a muy mala, 90%, es decir, 9 de cada 10 venezolanos. Y cuando se le pregunta por quién es el responsable, y el principal responsable suele ser en nuestras mediciones históricas el gobierno. El gobierno. En este caso, ¿piensan que puede existir una solución con modificaciones en la política o piensan que la única solución es una vía electoral? Sí, cuando se le pregunta ya al ciudadano de a pie se hace un poco más complejo ver cuáles son las medidas, no lo ven, no lo identifican muy bien cuáles son las medidas correctas a implementar, pero con todo y eso, aunque la eliminación del control de precios podría jugar en contra de su bolsillo, ya cada vez mayor cantidad de personas están claros que el control de precios, por ejemplo, no es una medida adecuada para la economía, pero ahí podríamos incluir también el control de cambio
y políticas de estímulo a la producción que no se están implementando en la actualidad. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para conocer cuál es entonces la percepción del venezolano y la situación que están enfrentando en este momento. Francisco Allen, gerente de la Unidad de Análisis Económicos de Data Analysis. Nosotros hemos llegado al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde.